Bueno, tenemos que señalarles que hemos tenido una gran reunión con los centros de estudio progresistas. Se nos ha hecho entrega de un robusto documento que tiene que ver con crecimiento, con mayor empleo, con mayor inversión, pero tomando en consideración a las grandes mayorías de vecinas y vecinos y de ciudadanos que esperan mejora en su calidad de vida. No recortando ni poniendo discontinuidad en derechos sociales en programas, sino que fortaleciendo a las pymes, entregando mejoras en los subsidios únicos de empleo, observando que, por ejemplo, el proyecto Sala Cuna Universal entregaría 150.000 empleos, de una u otra manera fortalecer la economía y el crecimiento en nuestro país. Aquí está la oposición que tiene propuestas, que tiene alternativas y que las va a plantear en el Parlamento. Y que ante eso nos mantenemos en unidad y en entregar a Chile, finalmente, propuestas que vayan a acelerar el crecimiento, a construir inversión y a proteger al 99% de este país, no al 1% más rico. ¿Este va a ser el insumo para las indicaciones que quiere presentar la oposición? Las indicaciones se nos han informado por parte de los diputados, se están construyendo. Se está llegando a un amplio apoyo por parte de todos los sectores de la oposición y en ese transcurso de la mañana se sigue trabajando los miembros de la Comisión de Hacienda. Voy a dejar a los otros presidentes de partido y a los miembros de quienes construyeron finalmente esta propuesta para que le puedan dar con mayor indicación lo que aquí hemos construido. Pero estamos muy alegres y entregaremos a Chile finalmente una propuesta que favorezca al 100% de los chilenos, no al 1% más rico, desprotegiendo el 99% de nuestro país. A ver, yo creo que la formulación que ha presentado Arturo Barrios y que representa el trabajo de distintos economistas, especialistas en la materia, indica que nuestro sector apuesta por el crecimiento del país, sin ninguna duda. Y hay una mirada en que el crecimiento puede lograrse de una manera distinta que la que está proponiendo el Ejecutivo. Por consiguiente, esto irá al debate, yo estoy seguro que será parte de las argumentaciones que van a exponer los parlamentarios, pero también la opinión pública va a tener acceso a una argumentación para ver cuál es la relación del proyecto con sus propios intereses, con su incumbencia del punto de vista de políticas sociales, porque no desaparece el concepto recorte de lo que son el presupuesto del país y sin embargo no aparecen nuevos ingresos que reemplacen esos recortes. Es decir, aquí lo que se camina como presentación en suma y en resta es disminuir el papel del Estado chileno frente a la ciudadanía, frente a la sociedad, en obligaciones que como Estado tiene en distintas políticas públicas. Creo que hay un esfuerzo serio, hay mucha argumentación y va a ser lo que va a cursar durante y acompañar todo el debate parlamentario, pero también el debate que legítimamente organice los distintos sectores que constituyen opinión pública en Chile. Lautaro, en otro tema quería preguntarle, ¿ustedes condenan la agresión del diputado Javier Olivares, lo que sufrió? Porque hay algunas figuras de oposición que dicen que se lo buscó. En todo evento, nosotros no somos partidarios que cualquier cosa que fuera diferencia o lo que sea, se resuelva por la vía de la agresión física a nadie. Por consiguiente, más allá de cuáles son los hechos que podrían ameritar una crítica, en fin, y usar ese concepto que tú has planteado, no hay ninguna posibilidad que el diálogo entre muy distintos, extremadamente distintos, no tenga una solución por la vía de más discusión, de más argumentos y por último, digamos, que la arbitre la opinión pública y no la solución fáctica por la vía de golpes ni nada parecido. ¿Se podría poner más al centro? Se podría profundizar sobre la invariabilidad tributaria y la rebaja del impuesto corporativo. Lo primero a destacar es que coincidimos con la necesidad urgente de impulsar inversión, crecimiento, empleo formal, ir en pronta ayuda de las zonas afectadas por los megaincendios en Ñuble y Biobío
y hacer todo esto con responsabilidad fiscal. Examinando las propuestas sobre crecimiento o inversión que hace la propuesta de gobierno, habría que recordar los comentarios que a su vez han realizado tanto el Consejo Fiscal Autónomo como el Fondo Monetario Internacional y JP Morgan, entre otros, así como exministros de los gobiernos de Sebastián Piñera y de la Concertación, amén de varios representantes de la Comisión Marfan. Desde ese punto de vista, entendemos que es prioritario avanzar en la inversión, compartimos la necesidad de avanzar en la revisión de los permisos ambientales, también el Consejo Nacional de Monumentos, y entendemos que del conjunto de medidas tributarias, que son muchas, hay solo una que eventualmente podría gatillar más inversión, que es la rebaja al impuesto corporativo. Sin embargo, tal como dice la experiencia internacional, tal como señaló la Comisión Marfan, es importante que esa rebaja sea compensada y que sea compensada a través de un modo progresivo. ¿Por qué? Porque la rebaja va a favorecer al 2% de las empresas de este país. Desde ese punto de vista, es fundamental que esa eventual rebaja sea compensada de un modo progresivo, como lo mencionaba. Las demás medidas, incluida la invariabilidad tributaria, incluida la rebaja en impuestos a donaciones, todo eso no tiene que ver con inversión, como bien han señalado muchos expertos al respecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos recibido la propuesta de los expertos, de los economistas. Es importante colocar en el centro que para que el crecimiento se convierta en desarrollo y beneficie a todos los sectores de la sociedad, Chile requiere dar un salto en innovación, en apoyo a la pequeña y mediana empresa, en manufactura, en industria nacional. No podemos pensar que el país va a crecer y va a beneficiar a toda la sociedad, sino es que estamos pensando en fortalecer la industria nacional. Y eso se hace con incentivos a la inversión en materia de tecnología, en materia de ciencias, sin recortes en los presupuestos de innovación en ciencias y con un foco dirigido a la pequeña y mediana empresa, que es la que crea más de la mitad del empleo en Chile. El proyecto que lo está presentando el presidente Kast solo beneficia al 1% de las grandes empresas, que son a las cuales se les va a bajar la tributación, sin ninguna garantía de que esa utilidad extra que van a recibir se reinvierta en Chile y se reinvierta en forma de industria nacional. Chile solo crece en la medida en que fortalece su industria nacional. Si seguimos dependiendo de grandes empresas que van a tener más utilidades, que solo van a exportar materias primas sin darle valor agregado a sus productos, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado, y lo que propone el proyecto del presidente Kast es sumergirnos aún más en el subdesarrollo. Los países de la OCDE, que tienen nominalmente tasas tributarias más bajas para las grandes empresas, lo que hacen es subir la tasa a la renta, a las riquezas personales más altas para invertirlas en desarrollo. Y eso es justamente lo que propone este proyecto, que se llama Crecimiento, Empleo y Responsabilidad Fiscal. Senador, yo quería preguntarle por la agresión a Javier Olivares. Hay algunas figuras de oposición que dicen que el diputado se buscó llegar a esta situación. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, creo que hay que ser muy claro y sin lugar a dudas condenar la violencia, venga donde venga. La violencia con propósito político debe ser desterrada en Chile, sea que se trate como un golpe en la cara o sea que se trate como un discurso negacionista que hace apología a la dictadura de Pinochet, porque también es violencia para las víctimas de la dictadura de Pinochet que alguien vaya como un cosplay de Pinochet a una comisión a ofender a diputadas que han sido víctimas de desapariciones forzadas. Creo que es muy importante no relativizar la violencia política de ninguna manera y hay que rechazarla en todas sus variantes, sea como un copo en la cara o sea con la apología a Pinochet. Así como el presidente condena esta agresión a Javier Olivares, ¿debería también condenar las amenazas que recibió el diputado Araya? Creo que, insisto, aquí la violencia verbal en vía de amenazas con un golpe en la cara siempre debe ser desterrada, condenada, no podemos relativizar aquello. Chile merece un país que dialogue en paz y aquí hay que ser muy enfático. Estos discursos
provocadores también en el Congreso no contribuyen tampoco a un clima de paz. Por tanto, también el llamado al Parlamento a no provocar ni a la ciudadanía ni al resto de los sectores políticos con insinuaciones que luego, fuera del Congreso, se traducen en violencia como la que hemos visto. Es responsabilidad de todos los actores de la sociedad tener un clima de diálogo, de respeto con quien piensa distinto, y ese es el llamado que hacemos como Frente Amplio. ¿Y ese llamado también es para la diputada Belén Charro, que llamó a manifestarse afuera del Congreso? Yo insisto, acá cuando hablamos de violencia, hablamos de actos de agresión. Aquí ningún parlamentario, hasta donde yo sé, ha hecho un llamado a un acto de agresión. Lo que hemos visto han sido, por parte de algunos diputados, provocaciones con discursos negacionistas, pero asimismo como rechazamos la violencia de cualquier forma, insistimos también que hay que hacer un llamado a un diálogo pacífico, con respeto, con altura de miras, con quien piensa distinto. Este documento, lo que propone y también las indicaciones. Bueno, esto da cuenta de un trabajo propositivo, constructivo que se está haciendo desde la oposición. No basta con solo negarnos al mal proyecto de CAS, sino que hay que proponer una alternativa. Hoy día lo que CAS le ofrece al país es una mega reforma que es insostenible, que es irresponsable fiscalmente. Lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, ha sido cuestionado jurídicamente por la Corte Suprema, y yo creo que a estas alturas todos los órganos técnicos tienen un punto en común, y es que es un mal proyecto, y que un mal proyecto debe ser modificado estructuralmente, cosa a la cual el gobierno todavía no se abre. La alternativa que estamos proponiendo es una alternativa que genera crecimiento económico, que apoya a las micro y pequeñas empresas, que genera empleo, que da impulso a la inversión en nuestro país, pero lo hace también con igualdad, entendiendo que para que las sociedades avancen tiene que haber un piso mínimo de desigualdad. Nosotros creemos, a diferencia de CAS, en el crecimiento con igualdad y no en el crecimiento, que es una expectativa, una promesa futura, pero que genera mayor desigualdad, que es lo que está proponiendo hoy día el proyecto de CAS, que baja impuestos sin compensaciones y recortando programas sociales que van directamente a la clase media y a los sectores más vulnerables de Chile. ¿Cómo ve las Respecto de las amenazas que ha recibido indicaciones, Jaime van a Araya presentar precisamente las por las indicaciones indicaciones? hoy, diputado, van a presentar las indicaciones, ya las tienen listas. ¿Cuántas a propósito de la estrategia de este tsunami de indicaciones? No existe esa estrategia por nuestra parte. Vamos a presentar un número muy acotado de indicaciones como bancada PPD y también algunas en conjunto con el resto de la oposición, pero con un número muy acotado e indicaciones que van a lo medular, que es apoyar a la clase media, a los sectores vulnerables y a las micro y pequeñas empresas. Creo que ese debe ser el foco. Lo vamos a plantear de una manera muy constructiva, muy propositiva, para que sea parte del debate, y ojalá el gobierno y el oficialismo no se niegue a estas indicaciones, muy por el contrario, las puedan respaldar. De lo contrario, esto va a dar cuenta de que no están de acuerdo con apoyar a las pymes, con apoyar a la clase media y con apoyar a los sectores vulnerables. O sea, no va a haber tsunami. No hay, por nuestra parte, a nivel de bancadas, y lo he dicho, el PPD no va a participar en algo como eso. Lo que hemos dicho es que vamos a presentar un número acotado de indicaciones de manera propositiva, constructiva, y que van a apoyar a las pymes, a la clase media y a los sectores vulnerables. Ese es el acuerdo de nuestra colectividad. Cada parlamentario de forma individual tiene el derecho, ¿verdad?, y lo puede ejercer, de presentar indicaciones, ¿no? Eso no se puede inhibir. Pero nosotros tenemos una acción política que es colectiva y es la que acabo de comunicar. Ahora, ¿Qué le parece las amenazas que le llegaron a Jaime Araya precisamente por esa declaración que hizo? Bueno, nosotros como bancada PPD Independiente ayer emitimos una declaración pública de respaldo, de apoyo a nuestro diputado independiente Jaime Araya, que ha sido objeto y víctima de una campaña orquestada de hostigamiento, de violencia política, de amenazas incluso de muerte, no solo por redes sociales, sino que también publicando sus datos personales e incluso a su teléfono personal. Evidentemente que esto no es aceptable en política, no todo vale. Podemos tener diferencias respecto de los proyectos de ley o de la forma en la cual estos deben ser tramitados. Eso es legítimo en un contexto democrático. Lo que no es permisible es que en función de una propuesta que a alguien puede no gustarle respecto de la forma de su tramitación,
se orqueste una campaña en su contra que termine incluso con amenaza de muerte. Se trata de una persona que tiene familia, ¿no? Que también obviamente le afecta, y yo pido también un mínimo de humanidad, ¿no? Me gustaría ver al presidente Kast, que así como condenó, y lo comparto, los hechos de violencia en contra del diputado Olivares. De hecho, vamos a emitir un comunicado como Cámara y hemos dado nuestro voto a favor para que sea institucional, pero lo mismo debiese ser respecto al diputado Araya. Entonces le pido al presidente Kast que sea imparcial, que así como condena la agresión del diputado Olivares y que lo compartimos, también condene la violencia política y las amenazas de muerte que ha sufrido el diputado Araya por esta ola de hostigamiento y de críticas que ha recibido por parte del oficialismo. Diputado, ¿qué le parecen las declaraciones del presidente José Antonio Kast por las declaraciones de la diputada Lorena Pizarro, en donde llamaba un poco a movilizarse por esta mega reforma? Él decía que el PC, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances. ¿Qué le parecen esas declaraciones y si también están por una postura similar a lo que plantea la diputada Pizarro? Yo llamo a la responsabilidad de lado y lado. Yo creo que el derecho legítimo a manifestarse es de la ciudadanía, no de los partidos políticos, y debe ejercerse, por tanto, de forma natural, espontánea y pacífica. Y no comparto que existan llamados por parte del mundo político a que eso ocurra. Esa es nuestra posición, pero por el otro lado tampoco compartimos que el presidente Kast se aproveche de una entrevista o de una cuña específica para extrapolar el argumento, porque hasta donde entiendo no hay un llamado a la violencia. Por lo tanto, también la reacción ha sido de alguna manera una sobrereacción por parte del presidente. Entonces yo llamo a la prudencia y a la responsabilidad de lado y lado. No corresponde ni a los partidos políticos ni a las dirigencias políticas estar instando a movilizaciones. ¿Ya? Es un derecho de la ciudadanía, debe ejercerse de manera espontánea, natural y pacífica. ¿Ya? Y por el otro lado, que el gobierno, el presidente Kast, tampoco esté buscando esto para aprovechar políticamente y poner el viento a su favor a propósito de la tramitación de la mega reforma, que ya a esta altura sabemos que es mala. Diputado, que hayan figuras de la oposición que justifiquen lo que le pasó a Javier Olivares, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que la violencia nunca es justificable, venga de donde venga. Las expresiones en un contexto de un país democrático como el nuestro deben ser siempre de forma pacífica y por lo tanto, sea quien sea la persona que reciba una agresión, ¿verdad? Tiene que ser eso condenado, porque hoy día es Javier Olivares, mañana puede ser cualquier otro parlamentario, un presidente, un ministro, un juez de la República, un fiscal. Y evidentemente que eso no lo podemos permitir, ni ser objeto de delincuencia, de vandalismo, ni tampoco de violencia política. Llegar a la agresión por pensar políticamente distinto me parece que es un punto y una línea roja que nuestro país no puede permitirse cruzar, y es por eso que condenamos estos hechos. Y yo espero que todos lo condenen transversalmente, al igual como espero que condenen la violencia que ha sido objeto y la amenaza del diputado Araya. Gracias. Gracias, diputado.